che haiko temintu anyuatu vai. Opaite ñanermiti karamue vai. Opunkaño va imeño chañonte. Amajaiko che. Abati ñotea. Ochoraya le decían es al blanco. Abati zanca el perla. Avantiún es el culli. Abaticay es el blando. Y abatipara es el overo que le llaman ahora. O sea que todo eso ya eran las semillas nativas que habían. Como Silca Cordilleras estamos muy preocupados de la erosión genética, de la pérdida de variedades nativas de maíz en el Chaco boliviano. Consideramos que el maíz es un elemento fundamental en la dieta alimenticia de la familia, es un elemento primordial en las actividades sociales, culturales que desarrollan la familia, es un elemento muy utilizado en la alimentación, en los eventos de convite, en los eventos de festejo, es un elemento básico en la reciprocidad, en el relacionamiento social que tiene la cultura guaraní. Estamos realizando un recorrido por las diferentes comunidades del Chaco, buscando justamente las variedades nativas, a ver si se encuentran. Entonces, por un lado, es una preocupación para las comunidades porque están perdiendo estas variedades, ¿no?, que son de mucha utilidad para ellos, especialmente en el tema alimenticio, porque contribuyen a la seguridad alimentaria, ¿no?, de cada una de las familias. Ahora los perlas, aquí lo tengo, los perlas. Y sí, para consumo familiar y para hacer el somo, ¿no?, y para trabajar en el Chaco, ¿no? Entonces es un alimento muy especial para nosotros en el campo, ¿no? El blando también es de buena utilidad porque le preparamos para los bizcochos, ¿no?, y también para la venta. Bueno, la variedad que nosotros podemos sembrar aquí es, por decir, el perla, ¿no?, porque nos sirve para nosotros, para nuestro alimento, ¿no?, porque de ahí está el frangolio para comer, ¿no?, y el maíz blando. Este maíz que tenemos ahorita, nativo de acá, ¿no?, que nosotros le decimos maíz gateado, este es el mejor maíz que nos sale hasta ahorita. Ahorita lo que tenemos todavía, lo que estoy sembrando es solamente el maíz perla del grano chico y el perla del grano grande. Y el maíz blando, el amarillito ese, el grano chico igual. Nos interesó mucho recuperar la semilla nativa antigua. Ya no quisimos trabajar con las variedades de híbrido. Tenemos unas lindas variedades de maíz. Por ejemplo, hay un maíz breve, por ejemplo, con estas primeras lluvias, un maíz breve que le decimos el abatiray. Eso hemos perdido, ¿no? Las variedades que nosotros manejamos como pueblo guaraní son varias variedades, ¿no? Pero como estos, los preparadores de semillas han traído, nos hemos dedicado a hacer semillas, y eso ha sido uno de los factores que hemos ido perdiendo, dejando nuestras semillas de lado, ¿no? Porque para hacer semillas tenemos que sembrar lejos, diferente día, lejos de las otras variedades, para poder tener una buena semilla. Un poco lo que hemos visto es, digamos, por el asunto de la semilla que han traído los híbridos, ¿no? Uno ha sido, digamos, que todos los sembrábamos a un solo tiempo, ¿no? Y se han ido cruzando, parece, la semilla, ¿no? Por los flores ha ido degenerándose, digamos, esa semilla. Y entonces aquí, al menos en esta zona, casi todos ya son maíz híbridos que han traído, digamos, ¿no? Entonces, por eso no se encuentra ya de ese maíz. Todos tienen lo mismo nomás, por eso no se puede hacer ningún rescate, digamos, de semilla.
Hace 20 años, cuando entramos a hacer un trabajo de investigación y de poder identificar el tipo de variedades nativas, mira, he logrado ver personalmente aproximadamente unas 18 variedades. Pero durante este tiempo ya las cosas han ido cambiando. Se han dado cuenta que más bien sus variedades que habían sido cultivadas y conservadas durante muchísimos años están perdiéndose. El guaraní está acostumbrado a consumir lo que él produce, pero muchas veces vienen técnicos de otras instituciones y le dicen esta variedad es buena, solamente le explican que es buena, el rendimiento y nada más, ¿no? Pero no le indican de dónde está proviniendo esa semilla, qué tipo de semilla es, ¿no? Si es buena para la salud, si es mala para la salud. Solamente lo que le interesa es que su semilla produzca y rinda, ¿no? En cambio, es al contrario con las comunidades guaraníes, que ellos saben qué es lo que están produciendo y saben también qué es lo que están consumiendo, ¿no? Entonces, con la incorporación de los híbridos y los transgénicos, entonces se va a perder todo eso, ¿no? Que ellos estaban queriendo entregarnos a semilla aquí a la capitanía. Pero como habíamos muchos que conocemos, entonces no lo hemos aceptado. O sea, no puede contaminar toda nuestra semilla, que nosotros, digamos, estamos recuperando. Entonces ahí vino, a ver. Entonces ahí nos ofreció ellos sus semillas de ellos mismos, que son más mejores, dice. ¿Pero le dijeron que esa semilla es transgénica ¿Sí? o es híbrida? Transgénico. ¿Le mencionaron el nombre Sí. transgénico? Muchos no quieren el transgénico porque es dañoso, dice. ¿No? Y yo experimenté que ese maíz yo les daba a las gallinas y empezaron una deformación en los huesos. Yo pienso que si este producto natural, como ha venido al mundo, como Dios lo ha hecho, es sano para el consumo humano. Porque si yo voy a vender una cosa que va a hacer daño a mi prójimo, pienso que estoy haciendo mal. Yo creo que esto para mí es un triste, peligro que corre riesgo. Más allá de aquí unos cuantos años, ¿a dónde vamos a caer, no? A dónde ya nosotros como pueblo ya no vamos a ser pueblo guaraní puro, va a ser pueblo guaraní ya contaminado en química, ¿no? Del valor de la producción guaraní, que todavía sigue agroecológica, es decir, no utilizan ningún tipo de pesticida, ningún tipo de químico, ni para malezas. A veces le preparamos cuando hay así plagas, ¿no? Se lo fumiga, es con ají, con ajo, se lo fermenta, digamos. No usamos herbicida, insecticida, eso, no. Porque según dicen que eso lo frega al terreno porque es fuerte, ¿no? Y hasta uno mismo se intoxica también. Estamos aquí, estamos degradando nuestro maicito para llevar a la casa. Así embolsadito lo llevamos. Aquí nosotros lo ocupamos para la gallinita, para los chanchos, también para nosotros mismos. Hacemos la chicha, el somón. Hacemos el tujuré, el cahuilli, bizcocho, el api se hace del culli. De este maíz saco para chicha, para frangollo, para harina. Hay que moler, pelar bien este cáscara, todo sale y hay que cernir y remojarlo 3 o 4 días. Por aquí nosotros consumimos este frangollo con frijol, con charque, con cualquier cosa. Por eso también no hay tanta enfermedad en los niños, porque no consumimos cosas que tenga químicos, porque el maíz es lo más sano que uno consume. Hago la agüita para mi hijo, para mi esposo, para que tenga fuerza. Yo así mantengo todos mis hijos con todo este alimento de maíz. Cuando ya se seca todo, yo hago tujuré para mi hijo. Tujuré, achi, que le dice harina de maíz. Ajá, sí, ahí sale todo. Y hago chicha también. Ajá. Es diferente.
clase de comida sale del maíz. Sí, ese alimento de guaraní. Hasta el momento tenemos encontradas 10 variedades aproximadamente en todo el recorrido que estamos realizando desde Charagua hasta aquí, hasta Macharetí. Es un trabajo arduo que hay que hacer y también un trabajo de concientización con las familias, ¿no? Que la selección, la incorporación de nuevas prácticas dentro de su sistema productivo, la asociación de cultivos, entonces son prácticas que le pueden ayudar a la comunidad, a las familias guaraníes en seguir produciendo, ¿no? Ya, este es el blando overo. Nosotros esto lo utilizamos para hacer las roscas, para tostado. Este sangre de toro lo utilizamos para hacer la chicha. Este lo utilizamos para hacer el api morado. Este blando amarillo también lo utilizamos igual que el overo, para hacer la rosca, para hacer chirriada, piri, todas las variedades que hacemos, ¿no?, de nuestro alimento. Este gateado lo utilizamos para hacer chicha, para hacer mote pelachi. Este es el maíz perla que lo utilizamos para hacer el somó, choclero y overo. Estos dos overos y este cubano amarillo. Es un maíz sumamente lindo para hacer también el tujuré, la chicha. No es como los otros, los maíz híbridos. O sea, es más blandito, es más harinudo, más sabroso. Nosotros lo seleccionamos en el Chaco. Vemos las mejores mazorcas, eso ya sacamos para la venta y luego el resto para el consumo de nosotros y también de nuestros animalitos. Porque a muchos les está interesando, ¿no? Porque son variedades que ya no pillan, ¿no? Solo nosotros parece que lo estamos manteniendo. Y los jóvenes actualmente, por la tendencia y la oferta del mercado y la crisis que existe a nivel económico, principalmente en las comunidades, salen, ya no se están dedicando a la agricultura, entonces los que se quedan a conservar las variedades tradicionales y nativas son los adultos, los mayores, ¿no? Todos eran unidos, entonces, bueno, vamos, voy a hacer una chicha, ¿no? Vas a hacer chicha, lo vamos a traer a todos los hermanos y vamos a trabajar. Entonces, ellos hacían su chicha o mataban una chivita, ya llamaban un día sábado, domingo a trabajar todo al Chaco de uno, Motiro, ayudarse, todo junto. O sea que nos estamos yendo es más al mercado, digamos. Nos vamos a lo más fácil que se puede decir. En vez de moler, ¿no?, frangollo, no, ellos prefieren ir a comprar arroz. Entonces, en vez de eso, bueno, yo ya no como más y prefiero yo trabajar, ¿no?, ir a emplearme, digamos. Y ya consigo, pues, ¿no?, arroz, todo eso, pan del mercado. Pero ya en mi Chaco ya no tengo nada. O sea que, la costumbre mismo se está echando a perder, la costumbre guaraní. En cuanto a los efectos del cambio climático, en la zona del Chaco ha cambiado drásticamente en estos últimos 10 años, ¿no? Uno de los factores ha sido la ampliación de la frontera agrícola. Se han empezado a hacer más desmontes y se ha empezado a talar árboles desmesuradamente, ¿no? Entonces, estas consecuencias son las que se viven actualmente, ¿no? El blanco, perla, ¿no ves?, que le decimos, y el maíz blando, pero eso más o menos nosotros lo hemos dejado por el motivo de que es seco, casi no llueve como antes. O sea que yo el blando no lo siembro casi por lo que no es, el trecho no es casi para el maíz blando, porque el maíz blando necesita agua bastante para que se le dé bien a uno. Es más delicado que los otros maíces. Extrema sequía en algunas zonas, lluvias esporádicas, y eso hace que la producción se vaya perdiendo, ¿no? Muchas veces en algunas comunidades tienen que salir a buscar trabajo a otro lado porque se ha perdido toda la producción, ¿no? Por ejemplo, ahora que no tenemos el agua, no podemos
ni sembrarnos hortalizas, porque antes yo no compraba casi hortalizas porque tenía mi huertilito y continuamente yo me ponía al máximo, o sea, de ahí nomás consumían las verduras. Pero ahora como no tenemos agua, escaseamos del agua, no se puede sembrar ni verdura, pues no. Y uno eso más tiene que comprarse las verduras. Bueno, esta agüita que nosotros lo traemos, nuestra sequía, lo traemos del río Parapetí. Antes salíamos a la colonia, poníamos a buscar trabajo, pero ahora que tenemos no nos da resultado y nos saca de apuro también. Sembramos maíz, frijol, sembramos chía, sésamo. Después de eso, así familiar, sembramos yuca, camote, ¿no? Maní y así, de todo, ¿no? El reto es que se siga manteniendo la asociación de cultivos, ¿no? Para enfrentar los efectos del cambio climático. Tal vez no sacarán al 100%, pero siempre van a tener algo para cosechar, ¿no? A comparación de los monocultores, ¿no? Aquellas familias o aquellas propiedades donde solamente se siembra una sola variedad, un solo maíz, entonces las pérdidas iban a ser significativas, ¿no? Viendo de que el cambio climático año a año se viene acentuando con mayor agresividad en el Chaco, lo que tenemos que hacer es ir construyendo o ir buscando la estrategia de consolidar sistemas productivos resilientes. Eso te va a garantizar la disponibilidad de alimentación y te va a garantizar hacer uso eficiente del recurso agua, del recurso suelo. La semilla que ahorita yo lo estoy sembrando, mi madre todavía tenía. Yo lo llevé y lo sembré allá, en mi potrero. Y de eso es lo que ahorita hay.